Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, estoy en el puerto de Split, puerto barra terminal de bondis, por allá atrás. Decidimos irnos a pasar la Navidad a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, que queda a unas 4 o 5 horas de colectivo de acá de Split. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver con qué nos sorprende este país de los Balcanes. Nos vemos más adelante. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. Llegamos finalmente a Bosnia. Después de un viaje un poco accidentado, nos habían dicho que era 4 o 5 horas, pero resultaron siendo como 7. Pensábamos que llegábamos como a las 6, 7 de la tarde acá a Sarajevo y llegamos como a las 9. Accidentado también la experiencia por ahora en el hotel. No está mal, excepto que cuando nos levantamos puestos a bañarnos y salir a encarar el día, no había agua caliente. Ahora nos vinimos a desayunar. Pedí esta torta de manzana, que es como una especie de apple crumble, que está buenísimo, y las manzanas en sí están súper especiadas, como con canela y alguna otra cosita más, así que está súper rico. Un frío hace tremendo, pero la verdad que hoy salió el sol, está re lindo. I wanna get high on, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. En este momento estamos enfrente al City Hall, ese puente que está ahí. Ahí es donde mataron al archiduque del Imperio Austrohúngaro, desencadenando lo que fue la Primera Guerra Mundial. 2 errores de antes. El puente es este puente que tengo acá, se ve ahí, puente latino construido por el Imperio Otomano cerca del 1500. En esta esquina que ven ahí atrás, de hecho hay todo un museo construido al respecto. Fue ahí donde asesinaron al archiduque. Like everything is new. Stepped on a path that let me. 1984, Sarajevo es sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Eso se celebra acá y en este momento estamos arriba del funicular que llevaba justamente hacia las pistas de trineo y otros eventos. Desafortunadamente, durante la guerra posterior, todo eso se destruyó, las pistas parcialmente, sobre todo el funicular, donde estamos ahora es algo que se reconstruyó en el 2017. Así que vamos a ver con qué nos encontramos arriba. I wanna get high on, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Después de bajarnos del teleférico, dimos unas vueltitas por acá por el medio del bosque y llegamos a lo que son los restos de las pistas de bobsled. Se ve claramente acá como algunas de las pistas quedaron totalmente separadas. Después de unos 10 minutos más o menos de pura subida desde el centro, llegamos al Bastión Amarillo, que es una antigua fortaleza que se construyó cerca del 1700 y que hoy en día nos da una panorámica de la ciudad única. Vení. Acá tenemos un plato que está bastante calentito con lo que se llama pitas, que tenemos burek, que es el tradicional con carne, tenemos también con papa, con queso y con espinaca. Aparte de eso también tenemos esta bebida que no me acuerdo el nombre, pero me dijeron que es parecida a un yogur, que también es muy clásico de acá, así que vamos a probarlo y a ver qué tal. Está espectacular. Momento de la hora.
Es raro, no estamos tan acostumbrados. Es una especie de yogur, pero un poco más ácido. Pero está bueno como para contrarrestar un poco con por ahí lo grasoso, lo mantecoso del burek. Esto se considera como comida callejera y la verdad que es bastante barata. De hecho, todo este plato con los 4 tipos de burek, así tipo muestra, más el vaso este, salió 7 marcos bosnios, que son alrededor de 3,50 €. Seguimos caminando por las calles del casco histórico de acá de Bosnia y ahora estamos en una de las calles más antiguas, que es donde se solían poner los artesanos que se dedicaban a labrar el cobre. Hoy algo de eso todavía queda y encontramos en estos puestitos un montón de artesanías relacionadas al cobre, como elementos para preparar el café, molinillos y tacitas y demás. A Sarajevo también le cabe el apodo de la Jerusalén de Europa, porque en esta ciudad conviven sin mayores problemas musulmanes, católicos, cristianos ortodoxos y también hay una comunidad judía, principalmente sefardíes. Por eso en el centro de la ciudad podemos ver monumentos de estas 4 religiones. Acá atrás mío, por ejemplo, tenemos una de las mezquitas más importantes de la ciudad, es la mezquita central. A muy pocos metros de la mezquita también nos encontramos con estos 2 antiguos templos judíos. Hoy en día la sinagoga funciona en otro lugar, enfrente, pero estos todavía se mantienen en pie. Y también nos encontramos con un monumento católico. A mis espaldas tenemos la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, donde podemos encontrar también un monumento que le hicieron en el 2005, si no me equivoco, cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Tanto en la catedral como en muchos otros edificios se pueden ver impactos de balas que sufrió en el asedio a la catedral. Se decidió dejar ahí como un recuerdo de lo que pasó en esa época. Y también nos encontramos con el templo ortodoxo más antiguo de todo Sarajevo. A mis espaldas tenemos una mezquita. Lo que se está escuchando ahora son las oraciones del mediodía. Una de las particularidades que tiene Sarajevo es que al mismo tiempo se escuchan las campanas de la Catedral del Sagrado Corazón y las oraciones de la mezquita. Todos conviven en una misma ciudad. Otra parada súper recomendable es el Museo de Crímenes contra la Humanidad y Genocidio que hay acá en la ciudad de Sarajevo, que muestra los horrores que vivió el pueblo bosnio en la guerra luego de que se declarase su independencia contra los serbio-bosnios apoyados por Serbia, principalmente ortodoxos. Estamos hablando de limpieza étnica, genocidios, matanzas, sitio de ciudades como por ejemplo acá en Sarajevo, y el museo la verdad que lo muestra todo muy bien. Es súper interesante, la entrada es muy barata si les interesa esa parte de la historia, que además es súper reciente, estamos hablando de vuelta entre el 92 y el 96, así que es súper recomendable. Otro lugar clave de la ciudad es el punto de Sarajevo donde se encuentran las culturas. Tenemos hacia el este construcciones típicas del Imperio Otomano, ese estilo de bazar así muy una onda con una herencia muy del estilo del Imperio Otomano, y hacia el oeste, por el otro lado, vemos ya como una versión más moderna de la ciudad, con una arquitectura muy característica del Imperio Austrohúngaro.
Cena navideña en Bosnia, nos vestimos para la ocasión, suétercito navideño, como la ven. Nos vinimos a un restaurante que nos recomendó la guía, que está muy bueno, como para comer un poco de comida un poco más tradicional. Yo me pedí guiso bosnio, que es un guiso de carne y vegetales que la verdad que está muy rico, yo ya lo probé. Y Lean acá se pidió un pedazo de carne con verduras grilladas, que también tienen mucha pinta. Una cosa de acá de Bosnia, de todos los restaurantes y todos los bars que vimos, que es malísimo, pero posta me molesta mucho, es que está permitido fumar. En este momento en el restaurante, de las 5 mesas que tenemos a la vista, en las 5 mesas se están fumando y todo el tiempo, es uno atrás de otro. Así que mal ahí. ...00 del 25... ¡Feliz Navidad! Desde Sarajevo. Les mandamos un beso grande. ¡Feliz Navidad! Así terminamos entonces nuestro paseo por Sarajevo. Pudimos aprender un montón de su historia pasada, su más trágica historia reciente, y también vimos cómo conviven en esta misma ciudad todas las culturas que la conforman de manera pacífica. Un destino súper interesante y que merece la pena venir. Si les gustó, no se olviden de darle like y suscribir, y a ustedes los veo en el próximo video.